Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos en el Discipulado de Jesús. ¿Cómo están? Yo aquí muy bien, gracias. Estamos en este martes 22 de marzo con nuestro tema días. Hoy vemos el capítulo número 9 y pues muy contentos de saber todo lo que sucede en esos 40 días en que Jesús estuvo con todos nosotros y recibimos una cantidad de información maravillosa. Tuvimos 40 días sin otra cosa más que Jesús. Imagínense qué maravilla, 40 días con Jesús. Bien, y entonces ayer estábamos viendo que Jesús les pide a sus apóstoles y a sus discípulos que vayan a predicar. Y entonces les dice que a cada quien a dónde deben de ir. Ya vimos a dónde fue Pedro, a dónde fue Andrés, a dónde fueron varios. Y nos quedamos en los que nos faltan. Hoy vamos a ver, espero que nos dé tiempo de hablar de todos ellos porque es muy, muy interesante, muy interesante. Hablamos de a dónde fue Felipe, a dónde fue Pedro, a dónde fue Andrés, a dónde fue Pablo. O sea, a todos sus apóstoles los envió a buscar a las ovejas perdidas, o sea, a las tribus de Israel que fueron diseminadas por muchas partes, y al único que le pidió que fuera con los gentiles es a Pablo. Entonces Pablo va a muchísimas partes a buscar a extranjeros, y los apóstoles con sus discípulos van a buscar judíos fuera de lo que es Israel, o sea, lo que es Jerusalén y toda esa zona. Entonces van a Samaria, que es parte de Israel, pero estaban divididos. Entonces a los samaritanos, los judíos no había una buena comunicación. Entonces hubo quienes fueron a Samaria, ya lo hablamos de esto, y a otros, muchos otros sitios en que había judíos de la región de Judá que fueron con tantas guerras, pues fueron huyendo, o se los llevaron como esclavos, por ejemplo, a Babilonia y a muchas otras partes. Bien, yo anoté, porque les decía yo que son lugares que yo no conozco, o sea, que no sabía yo de su existencia. Entonces, de algunos de ellos, para que no me falte nada, pues vamos a hablar de los siguientes apóstoles. Vamos a hablar de Simón el Celote. Ya hablamos, cuando hablamos de todos los apóstoles, que el Celote, o sea, es Simón el Celote, porque él estaba con los grupos de celotes que estaban en contra de los romanos y atacaban a los soldados romanos. Entonces, por eso le dicen Simón el Celote. Él se fue a predicar a Egipto, a Cirene, a África, a Libia y a Bretaña, donde fue crucificado y sepultado posteriormente. Santiago el menor, el que es hijo de Alfeo, él, él estuvo en Jerusalén, fue a Egipto, regresó a Jerusalén, y en Jerusalén fue uno de los primeros apóstoles que fueron martirizados. Él murió en Jerusalén. Después tenemos al apóstol Tomás.
que él estuvo en Partia y en Soforno. Él predicó a los medas y a los persas. Y después de que terminó de predicar en estas zonas, es que él se va a América. Llega precisamente a Teotihuacán. Él es, él es el que todas las zonas de América lo conocen como Quetzalcóatl. Él es Tomás. Tenemos a Bartolomé, que él estuvo en Armenia y en Frigia. Judas Tadeo estuvo en Mesopotamia y en Asiria. Mateo fue con Felipe a Partia. Después estuvo en Etiopía y en Macedonia y en Rumanía. Juan el Amado, Juan es evangelista, él fue el único apóstol que no fue martirizado. Lo trataron de asesinar dándole veneno, pero Dios lo cuidó. Y él en donde estuvo fue en Patmos. Ahí es donde escribió el Evangelio, según San Juan, y el Apocalipsis. Él vivió hasta edades de ancianidad. Luego tenemos a Santiago el Mayor, que es hijo de Zebedeo. Él estuvo en Portugal y en España. En España hay una basílica hermosísima que tuvimos la oportunidad de ir en grupo. Ahí está la tumba de Santiago el Mayor y se puede visitar la tumba. Está atrás del altar mayor en la basílica de Santiago de Compostela. Después tenemos a Marcos. Él estuvo en Libia, fue a predicar a Libia, a Alejandría y a Egipto. Y tenemos una información muy importante que nos da nuestro amadísimo Jesús, porque yo ayer les comentaba de que en la barca, cuando toman prisionero a José de Arimatea, que lo dejan en una barca que era de él, esa barca, pero lo dejan sin velas, lo dejan sin remos, sin agua, sin alimentos, y los van y los dejan a medio Mediterráneo para que se mueran. Y decíamos que con él iba Felipe, el apóstol, iba Madre María, iba María Magdalena, ellos 4, pero sabemos que iban 12 en total, pero no sabía yo quiénes más iban, y hoy me dice nuestro amadísimo Jesús que con ellos 4 iba Lázaro, Marta y María de Betania. O sea, Lázaro y sus 2 hermanas. Iba otra persona que se llama Máximos. Iba Ruth, la esposa de José de Arimatea. Iba Josefés, hijo de José de Arimatea y Ruth. Iba María Salomé, que es la mamá de Santiago el Mayor. Iba María Jacobé, que es la madre de Santiago el Menor, y Josefés. Entonces eran ellos 12. Ellos bajaron
en la costa sur de Francia. Y José de Arimatea conocía esa zona porque él estaba en el Sanedrín, pero además era una persona, era un navegante y comerciaba con, con varios metales y cosas, y las llevaba en barcas a Francia, a Inglaterra, y un sitio donde ellos iban, que incluso fue 2 veces con Jesús siendo niño a la isla de Ávalo. Entonces, José de Arimatea conocía la zona donde desembarcaron en Francia, en el sur de Francia, y empiezan a subir, a caminar, y iban ellos 12. Y pues caminaban y se quedaban en algún lugar y predicaban. Decíamos ayer que hay muchas zonas de Francia en que tienen el conocimiento y la información de que María Magdalena predicó en todos esos lugares. Incluso hay iglesias dedicadas a María Magdalena y a Madre María, y ellas estuvieron mucho tiempo en Francia. Después llegan hasta la costa norte de lo que es el Canal de la Mancha, y José de Arimatea tenía empleados que tenían barcas que eran de José de Arimatea, y entonces en una barca llevan a José de Arimatea a todos ellos, los llevan a la isla de Ávalo. Y decíamos que José de Arimatea llevaba en su cayado, en su báculo, llevaba la corona de espinas de Jesús, parte de la corona de espinas, la enrolló en su báculo, y llevaba el copón que utilizó Jesús en su casa, la cena última, en donde Jesús entrega la Sagrada Eucaristía. Entonces, en ese cáliz, ese copón, que es el cáliz sagrado, que es el Santo Grial, porque tiene la sangre de Cristo, porque José de Arimatea decíamos que con esa copa que él llevaba cuando baja a Jesús de la cruz junto con Nicodemo, él en esa copa junta la sangre de Jesús y se lleva en esa copa la sangre de Cristo, que no se coaguló, quedó líquida. Y se la lleva junto con la corona de espinas, y al llegar a la isla de Avalon, hoy Glastonbury, José de Arimatea clava o encaja su báculo en la tierra y dice: en este sitio vamos a construir la primera iglesia cristiana de Europa. Y ahí edifican la iglesia de José de Arimatea, que llevó el nombre de San José de Arimatea, que posteriormente, decíamos, cuando Enrique VIII tiene los conflictos con el Papa y que corta con la religión católica, entonces él manda destruir toda construcción católica de Inglaterra. Entre ellos destruye la abadía que había ahí en la isla de Avalon, había monjes, destruyen la abadía y destruyen la iglesia de José de Arimatea. Entonces en la abadía, las ruinas que quedaron en la abadía, ahí estaba sepultado en esa abadía el rey Arturo y su esposa, Ginebra. Visitamos las ruinas y visitamos el sitio donde estuvieron las tumbas del rey Arturo y de Ginebra, pero
ahí están las tumbas, pero ya no están los restos ni de Arturo ni de Ginebra, porque uno de los reyes de Inglaterra, de ahí viene fechas y todo, abrieron las tumbas y se llevaron los restos óseos de Arturo y de Ginebra y los depositaron en otro sitio. Y en la iglesia de José de Arimatea, que fue destruida, la iglesia anglicana construyó otra iglesia en el mismo sitio y la iglesia se llama de San Juan Bautista. Y donde encajó el báculo, José de Arimatea, la corona de espinas se enraizó y dio un árbol que existe hasta las fechas actuales y se denomina ese arbolito está en el jardín de la iglesia de San Juan Bautista en Glastonbury. Y cuando nosotros hicimos el ritual en Glastonbury, que fue por siguiendo la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial, de la Santísima Trinidad y de Jesús, hicimos el ritual en círculo alrededor del espino sagrado. Y ahí en la iglesia de San Juan Bautista hablamos con un sacerdote y él nos confirmó que el espino sagrado es la corona de espinas de Cristo y nos comentó que el siglo pasado una persona, un cristiano medio mal de la mente, fue y destrozó, o sea, lo cortó el espino sagrado y creo que al día siguiente ese hombre murió porque le cayó un rayo. En su casa, supongo, en algún sitio le cayó un rayo y lo mató. Al día siguiente que quiso destrozar el espino sagrado. Pero las ramitas que cortó este hombre las trasplantaron y actualmente hay varios hijitos de los, podríamos decir, de los retoños, pues no retoños, de lo que cortó este hombre. Hay uno precisamente en la Torre de Tor, que es lo que quedó de la iglesia de San Miguel, del Arcángel Miguel, que está en un montículo, y ahí en la Torre de Tor hay sembrados algunos de los hijitos del espino sagrado, y en otros lugares también, porque pues tasajeó el árbol con toda alevosía. Y todos retoñaron, todo lo que sembraron volvieron a dar arbolitos, así que no nada más quiso destruir, sino que realmente lo podó y todas esas ramas que cortó actualmente son arbolitos que son hijos del espino sagrado que está en el jardín de la iglesia de San José de Arimatea. O sea, el nombre de la iglesia es San Juan Bautista, pero todo mundo ahí sabe que es la iglesia de San José de Arimatea. Fíjense qué bello, ¿no? Bien, entonces todos los apóstoles con sus discípulos estuvieron predicando en todas estas zonas que acabamos de mencionar. Cuando Madre María, cuando la Virgen María, ya pasaron varios años, ella predicaba junto con María Magdalena, Jesús le pide a los apóstoles que quedaban vivos todavía que, que se reunieran en Jerusalén con la Virgen María, porque la Virgen María iba a hacer su transición
y todos los apóstoles y sus discípulos deberían de estar con ella. Y entonces todos regresan a Jerusalén y regresan a Madre María porque Jesús quiere que todos sus hijos que él le pidió a Madre María, estos son tus hijos, y a ellos les dijo, ella es tu madre. Y entonces todos los que no habían sido martirizados, todos acompañan a la Virgen María a sus últimos momentos. Jesús se presenta con ellos y Madre María hace su transición y la sepultan, y al tercer día, el único que no estaba ahí con ellos era Tomás. Entonces llega Tomás al tercer día y le dicen todos sus compañeros, sus hermanos, que Madre María había fallecido. Y entonces él quiere ir a la sepultura de Madre María y van, lo acompañan y entran al sepulcro donde estaba el cuerpo de Madre María y encuentran que Madre María ya no está. Están sus vendas, ya ven que los vendaban con tela de lino y los ungían con aceite de nardo. Y no estaba Madre María, no estaba su cuerpo. Y entonces todos dicen que resucitó. Y Tomás, el Tomás de ese entonces, no el restaurado, hago la aclaración, que lo conocían como Diódimo, como el incrédulo, dice, sale de la tumba y dice, no, yo no creo que haya hecho lo mismo que Jesús. Y cuando él dice eso, afuera de la tumba, Madre María se les aparece. Pero elevada, o sea, no a nivel del suelo, o sea, elevada, y le dice a Tomás, dice, aquí estoy, Tomás. Y Madre María traía un cinto, un listón como cinto, y se desabrocha el listón y se lo deja caer en las manos a Tomás. Y Tomás pues se queda asombrado y se queda pues apenado porque él dice, yo no creo que haya pasado lo mismo que con Jesús. Y en ese instante se presenta Madre María y todos la vieron, todos, porque todos fueron al sepulcro. Abren el sepulcro y no encuentran el cuerpo de Madre María. Madre María hizo su resurrección, hubo el triángulo de la resurrección, el ritual de la resurrección, y ella vuelve a la vida al tercer día igual que Jesús y asciende incorporis, o sea, la asunción de Jesús y de María son en cuerpo y alma y espíritu. Y así como se está conservando en el plano etérico el cuerpo de nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús, se está conservando exactamente igual el cuerpo de Madre María para que ellos ocupen su cuerpo físico cuando nosotros regresemos de los 7 años que vamos a estar preparándonos para regresar con los 7.000 millones o los que hayan sido, que van a ser abducidos
por todos ustedes. Todos ustedes ya están llevando el curso de abducción, van a ser abducidos para que puedan abducir a toda la humanidad, Cristos que tengan menos del 60% de karma negativo, y a los ángeles, miembros de los 144,000, los que queden, para que puedan abducir los ángeles que tengan 0% de karma negativo. O sea que para ser abducidos todos los ángeles se requiere 0% de karma negativo. En cambio, los Cristos, por dispensación especial de nuestro avatar de la era de Acuario, que es Saint Germain, él pide a nuestro amado Padre Celestial a través de la gran junta kármica que acepten la dispensación de que los Cristos puedan ser abducidos, todos los que tengan menos del 60% de karma negativo. O sea, eso es un gran regalo lo que consiguió Saint Germain. Recuerden, anteriormente se requería tener 0% de karma negativo para que pudieran ascender los Cristos. Posteriormente, después de la venida de Jesús, Jesús consigue que los Cristos puedan ser ascendidos, o sea, no abducidos, que tengan menos de 10% de karma negativo. Anteriormente, cuando un Cristo nacía, encarnaba, y que tuviera menos del 10% de karma negativo, ese Cristo nacía sin velo del olvido. ¿Por qué? Para que tuvieran una protección personal con su morador del umbral, sabiendo absolutamente todo, que ellos eran Cristos y que si aceptaban una negatividad, no iban a poder ascender. Y fíjense, qué importancia. Los ángeles del rayo violeta venían con ellos personalmente, o sea, nada más con él, el que hubiera nacido con menos del 10% de karma negativo, para darle el conocimiento del rayo violeta, para que en el transcurso de su vida decretaran rayo violeta y pudieran transmutar el total de su karma negativo, que era menor a 10. Y ellos decretaban diariamente rayo violeta, y cuando llegaban a hacer su transición, ascendían a la gran junta kármica, les hacían ver todas sus vidas previas, y como no tenían el conocimiento, entonces pasaban a las universidades del espíritu, que ya hemos hablado un poco sobre esto. O sea, las universidades son sitios, son palacios, son grandes, grandes lugares que están en el etérico, y entonces pasaban a las universidades del rayo azul, a las universidades del rayo rosa, del rayo verde, a las universidades del rayo rubí, del rayo blanco, del rayo violeta y del rayo amarillo. Y pasaban a todas esas universidades para recibir el conocimiento que ustedes ya tienen.
Fíjense qué maravilla. Cuando los Cristos recibían toda la sabiduría divina, que es lo que nosotros aprendemos, no la maestría cósmica, la, lo que es básico de metafísica, lo que es astrología metafísica, lo que es el conocimiento de los chakras, los rituales de iluminación. O sea, en las universidades reciben todo el conocimiento y pasan a los templos. Por ejemplo, están en la Universidad del Rayo Azul, tienen todo el conocimiento, se les da el conocimiento de los decretos y pasan a los templos del Rayo Azul a decretar. Entonces van al templo etérico del Morya, que está en Darjeeling, India, pasan al templo etérico del Arcángel Miguel, que está sobre Banff, en Lago Luisa, en Canadá, y pasan a todos los templos etéricos del rayo azul cuando hacen todos sus decretos de rayo azul y que ya tienen todo el conocimiento de lo que es el rayo azul, de sus jerarquías, de sus cualidades, de sus virtudes, de sus dones, y que se saben todos los decretos de rayo azul, pasan a la Universidad del Rayo Rosa y hacen lo mismo. Y cuando ya tienen todo el conocimiento y decretan rayo rosa, pasan a las universidades del rayo verde, pasan a los templos del rayo verde, y así cuando terminan con el último, que es rayo amarillo, pasan a las universidades del rayo amarillo para que les den todo el resto de conocimiento de la sabiduría divina, y pasan a los templos de rayo amarillo para aprender todos los rituales, terminando con el ritual de iluminación del chakra de la coronilla. Cuando logran la iluminación de todos sus chakras, tienen la transfiguración, o sea, reciben la investidura de maestros ascendidos. Y esto se hace ante el trono celestial, en la presencia de Dios Padre Madre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y entonces ellos se convierten en maestros ascendidos. Cuando un ser crístico tiene todo el conocimiento en encarnación y queda en karma negativo cero, siendo un Cristo, entonces tienen la posibilidad, si Dios así lo dispone en su divina voluntad, de recibir el ritual de la transfiguración en encarnación, como lo hizo Jesús con Moisés y con Elías. Y ese ritual de la transfiguración es la investidura como maestros no ascendidos. Y se llaman no ascendidos porque están en encarnación, tienen cuerpo físico. Cuando ese ser hace su transición, entonces se convierte en un maestro ascendido. Los que ya recibieron el ritual de la transfiguración en encarnación. Todos los demás Cristos tienen que pasar ante la gran junta kármica para ir a las universidades del espíritu, para recibir el conocimiento que no tienen de cada rayo, y después al templo etérico, a los templos etéricos de ese rayo, al templo etérico del Chohan, al templo etérico de los Elohim y al templo etérico de los arcángeles de cada rayo,
para recibir todos los rituales, todos los decretos, practicarlos, conocerlos, aprenderlos. Y cuando ya tienen aprendido absolutamente todo, que el último es el de rayo amarillo, entonces reciben la transfiguración. O sea, en cada templo etérico van a recibir el ritual de iluminación del rayo amarillo, y en los templos etéricos de rayo rosa van a recibir el ritual de iluminación del rayo rosa, y en los de rayo verde, y así hasta terminar con la iluminación del chakra de la coronilla en los templos etéricos de, de los maestros del rayo amarillo, de los Elohim del rayo amarillo y de los arcángeles del rayo amarillo. Y reciben el ritual de iluminación del chakra de la coronilla, y ya que lo tienen, pasan al trono celestial con todas las jerarquías para recibir el ritual de la ascensión, o sea, convertirse en maestros ascendidos. Pero eso se hace enfrente del trono celestial, con la presencia de la Santísima Trinidad y de todas las jerarquías que dieron clases a ese ser, que en ese momento recibe la investidura como maestro ascendido. Y esto es una fiesta en el cielo y fiesta en la tierra para todos los seres que tienen injerencia con esa persona. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a la investidura de maestra ascendida de mi tía Carmen Volado Ortiz, hermana de mi abuelita. Yo estuve en la investidura de ella ante el trono celestial. No he asistido a ninguna otra. Cuando fueron investidos Ana y Joaquín y Alicia, yo no fui. ¿Por qué? Porque todavía no tenía yo las capacidades y los alcances para estar enfrente de la Santísima Trinidad, para presenciar y participar de la investidura de la transfiguración. Y a mí me permitieron que estuviera en la de mi tía, que mi tía es mi adoración. O sea, desde que yo nací y conocí a mi tía Carmen, para mí es un ser muy, muy, muy querido. Y entonces, como yo ya estaba en condiciones de hacerlo, me llevaron a su investidura como maestra ascendida. Es la única ascensión que yo he presenciado. O sea, la investidura como maestros ascendidos. La de mi tía Carmen, que quiero tanto, que es mamá de, de Luis y de Jaime y de Carmen, de Elvira y de Gertrudis. Y Gertrudis Tulita fue hija mía, o sea, es hija mía en una encarnación anterior de nosotros. Fíjense, y mi tía Carmen es la abuela materna de mi primo, el que ustedes conocen, Luis Manuel Alcaraz Carmiel, que es es discípulo de Jesús. Fíjense qué pequeñito es el mundo, ¿no? Esto es maravilloso, o sea, es asombroso la planeación, cómo proyecta la Santísima Trinidad todo esto. Esto es impresionante. Imagínense
que se necesitan para que ustedes hayan nacido. No nada más tenían que coincidir su papá y su mamá. Para que ustedes hayan nacido tenían que coincidir sus dos abuelos paternos y sus dos abuelos maternos. O sea, 4 abuelos. Pero para que esos 4 abuelos coincidieran, necesitaban 8 bisabuelos. Y así, hablamos de 16 tatarabuelos. Imagínense que uno de los tatarabuelos que ustedes tienen no hubiera coincidido. Ustedes serían diferentes. O sea, si uno de sus tatarabuelos o uno de sus bisabuelos se hubiera perdido, digo perdido en el camino, o sea, que hubiera muerto, pues, ustedes no serían los mismos. ¿Cómo la Santísima Trinidad, con todas las jerarquías, incluyendo Madre Naturaleza, incluyendo todos los elementos y todas las elementales, incluyendo a la gran junta kármica para poder reunir a sus tatarabuelos, a los 32 papás de sus tatarabuelos, a los 64 abuelos de sus tatarabuelos. O sea, es una pirámide gigantesca para que tú nazcas. ¿No es asombroso? O sea, para que tú existas y para que yo exista, necesita haber como 2000 y pico de seres coincidiendo con sus karmas positivos, con sus karmas negativos, para que nacieran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Dios es perfecto. Esto es mágico. ¿Cómo coincidir tantos seres para que nazcas tú y para que haya nacido yo? ¿No se les hace una maravilla? Esto es maravilloso. Esto es impresionante. Y además, nosotros que tenemos la sangre de Jesús, que tenemos la sangre de Madre María, que tenemos la sangre de Joaquín, el papá de Madre María, y tenemos la sangre de José de Arimatea, hermano de Joaquín, o sea, tío abuelo de Jesús. Y la descendencia de José de Arimatea a través de su hijo Galaad es el pivote de toda esa pirámide de seres que necesitaron vivir para que tú nacieras. Y luego hay gente que dice, ¿y por qué nacería yo? Porque Dios te ama. Dios nos ama profundamente y ha movido el universo. Ha movido el universo para que tú existas y para que yo exista. ¿No es de darle gracias a Dios intensa y profundamente?
todo lo que tuvo que suceder en el planeta azul y en el planeta violeta para que nosotros naciéramos. ¿Se imagina? Yo me pongo a pensar y digo, es una gran maravilla. Y coincidir en esta última encarnación todos nosotros. ¿Hemos coincidido? ¿Por qué coincidimos? O sea, no es coincidencia. La gran junta kármica, siguiendo la divina voluntad de Dios, lo consiguió. No importa que tú estés en Chile, o que tú estés en Canadá, o que estés en Estados Unidos, o que estés en Nueva Zelanda, o que estés en España, o que estés en San Salvador, o que estés en Colombia, o que estés en Venezuela, o que estés en Argentina, estés donde estés. Los ángeles te detectaron. ¿Para qué? Estemos unidos y reunidos. ¿Te das cuenta? Esto es impresionante. Impresionante, ¿no es cierto? Esto es de decir, Dios mío, ¿cómo le hicieron para que yo naciera? Y además moverte, porque, por ejemplo, yo lo primero es que yo no quería vivir en la Ciudad de México. Y me tuve que quedar en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo debería de estar. Si yo me hubiera ido a vivir a Tampico y después, cuando yo me iba a jubilar, que me quería ir a vivir a Alemania, no estaría yo aquí. ¿Cómo nos hubiera reunido nuestro amado Padre? Tuvo que llevarse a mi madre, que es mi llama gemela, porque nos íbamos a ir a vivir a Alemania. O sea, nos metimos a estudiar alemán. Fuimos a Alemania a ver en dónde íbamos a vivir. O sea, tenía yo todo planeado. Y justamente antes de que yo me jubilara, Dios se llevó a mi mamá. Y para mí fue un golpazo. 3 años duré para que yo me adaptara a llegar a mi casa, que es esta, y que no estuviera mi mamá. Fíjense, pero no fui yo y decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me la quitas? No, Dios es dueño de su vida, de ella, de todos ustedes y de mi vida. Dios es nuestro Padre. Dios sabe cuándo, cómo y por qué. Era necesario que Él se la llevara, porque si no, nos hubiéramos ido a vivir a Alemania. ¿A qué hora yo los hubiera conectado? ¿Cómo nos hubiéramos comunicado ustedes y yo? Fíjense todo lo que tiene que hacer nuestro amado Padre, porque nosotros trastabillamos. O sea, yo no sabía lo que tenía que hacer hasta que ella se va con Dios. A mí
poco a poco, me fueron dando instrucción de lo que yo tenía que hacer para conectarme. Fíjense, para que yo estudiara metafísica, lo primero que tuvo que suceder fue que se llevara Dios a mi papá. Y como mi mamá estuvo muy afectada por su muerte de mi papá, yo busqué qué hacer para que mi mamá se compusiera. Y me llegó la palabra metafísica. Y busqué yo dónde y de qué se trataba. Di con una escuela de metafísica, inscribí a mi mamá y me inscribí yo. Ahí empezó todo, amados hermanos. Si mi papá no se hubiera muerto, todavía viviría. No, yo creo que ya no, porque pues ya estaría, imaginas, era 30 años mayor que yo tengo 75. Mi mamá era 20 años mayor que yo, mi mamá tendría 95. Entonces, no es como dice la canción, si mi papá viviera, si mi papá no se hubiera muerto, todavía viviría. No, yo creo que ya no, pero era necesario. O sea, Dios mueve mi vida, mueve el universo para que se logre su proyecto. Ustedes y yo somos el proyecto divino y lo tenemos que entender. Y tengo que decir, yo acepto la divina voluntad de Dios. No decir, ay, no estoy de acuerdo. Ay, no estoy de acuerdo y me voy. Por favor, echar a perder todo lo que Dios hizo para que tú estés ahí y que yo esté aquí. Y echarlo a perder por una tontería. Dios mío, ¿qué, qué dirá nuestro amado Padre? ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué dirá Madre María? Madre María, cada uno que se iba decía que la atravesaba una espada a su corazón, hasta que dijo, ya no, ya son muchas atravesadas de espadas en mi corazón. Lo dijo en un dictado, ya el que se vaya, ya que se vaya. Ya no voy a sufrir por los que se vayan. Bendito sea Dios, porque imagínense todos los que se han ido. No, pobre Madre María. Amados hermanos, esto es lo que debemos de entender. Somos el proyecto de Dios. No somos cualquier baba de perico. Dios te necesita y me necesita. Y Dios hace lo que sea para que entendamos. Por eso es que Jesús me dice, tienes que dar estas pláticas. ¿Por qué? Porque lo tenemos que entender. No nada más entender, agradecer, amar profundamente a Dios, a Jesús, a la sagrada enseñanza, todo lo que han tenido que hacer para que esos 33 y yo estemos ahorita hablando. No crean que es cualquier cosa. Hay que mover el universo para que estés ahí tú ahorita y aquí esté yo ahorita. Y ya se acabó la hora. Seguimos mañana. A mí se me hace hermosísimo todo esto. Es hermosísimo. Es maravilloso, es magnífico y es mágico. Entender que tuvo que haber un universo de miles de personas para que tú estés vivo hoy. Miles de personas, miles.
tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y todos los anteriores, hasta llegar a Galaad y a José de Arimatea. Lo tenemos que entender y que agradecerlo y que decirle a Dios mío, te amo profundamente por todo lo que has hecho por mí, todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Estamos hablando de millones de personas, millones, para que esos 32, porque ya 33 ya regresó, para que esos 33 y yo 34 estemos aquí, ¿cuántos millones de seres tuvieron que coincidir? Y no es coincidencia, es un proyecto de vida para que tú estés aquí hoy. Tenemos que entenderlo, tenemos que agradecerlo. Todo lo que Dios ha tenido que hacer es muchísimo, muchísimo. Hay que agradecerlo, hay que amar profundamente a Dios. Imagínense lo que Dios nos ama para que haya tenido que hacer todo eso, para que tú y yo estemos hoy aquí. Es muchísimo, muchísimo. Bueno, amados hermanos, les agradezco profundamente que estén conmigo y que pongan atención y que entiendan y que se llenen de amor y de gratitud por Dios. Démosle gracias a Dios por todo esto. En nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.